mismo gozo de estar aquí a pesar de las situaciones, pero también pues venir aquí a agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar para darle el control a Dios de todas las cosas y para que Él lleve el servicio de la mejor manera. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias que nos permites estar nuevamente aquí, iglesia, que venimos a obligarnos, que venimos a agradecerte, que venimos gozosos de una semana más, de que venimos a glorificarte, a honrarte, a darte gracias y dejar cada una de nuestras cargas, Señor. Yo hoy te quiero pedir por la enseñanza, que tú tengas el control de todo, que a mí nada más eso es como un medio para compartir tu palabra y que todo lo que se diga sea palabra tuya, Señor. Que a mí me des la sabiduría de hablar de la mejor manera y a los hermanos les des el entendimiento para comprender el mensaje que tienes para cada uno de ellos, Señor. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces ya saben cuál es la pregunta obligada que vimos la semana pasada, ¿verdad? Eso. No, pues ya, qué bueno. No crean que los que no vinieron se salvaron del examen, hay examen esta semana, ¿verdad? Entonces, espero que hayan estudiado. Entonces, estamos en Filipenses 3. ¿Qué versículos vimos la semana pasada, recuerdan? Del 1 al 9. Y entonces, ahora les pido que hagan sus Biblias en los versículos del 10 al 16, por favor. Filipenses del 10 al 16. Y entonces dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto mismo os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, ya vimos lo que Pablo nos dijo en los demás versículos, en el demás contexto del capítulo. Y entonces en este pasaje nos muestra una imagen de cómo es la vida cristiana. Nos dice que es como una carrera que pues la meta, nuestro premio final, va a ser estar con Cristo. Eso es finalmente lo que se refiere Pablo y lo que quiere decir para cada uno de nosotros. Entonces, pues no, obviamente no es una carrera corta, no es una carrera fácil, hasta no parecería solo de atletismo, sino hasta de obstáculos, ¿no? Es de retos, es de pruebas. Entonces, pues cada paso que demos, cada vez que avancemos más, pues estaremos más cercanos a la meta. Que les digo, pues la meta es estar finalmente ante la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, pues al menos todos estamos aquí, estamos en ese recorrido, estamos corriendo, algunos empezaron antes, algunos después, pero finalmente todos estamos corriendo en una misma dirección, ¿no? Todos buscamos ese mismo final, ese mismo objetivo, y pues siempre tendremos nuestra mirada pegada a Dios, ¿no? Todas las cosas de Dios. Entonces, Pablo es un hombre de fe, es uno de los grandes apóstoles. Ya sabemos que pues sí era perseguidor de la iglesia, pero fue uno de los más grandes. Finalmente pues edificó iglesias, edificó siervos, líderes, vio milagros, testificó a muchas personas y pues sufrió por Cristo, sufrió persecución, sufrió captura y estuvo encarcelado. Sin embargo, pues él dice algo muy impactante. Entonces dice: no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, ¿no? Entonces él, a pesar de todo lo que conocemos, pues estamos aprendiendo de él, de su palabra, aún así él se sentía que no estaba listo, pero decía que él seguía en este camino, proseguía y pues seguía avanzando con el único objetivo de alcanzar la perfección de Cristo. Entonces, pues decía que todo lo que había logrado, pues él sabía que todavía tenía que avanzar un poco más, sabía que no estaba completo, sino que
tenía todavía un camino por recorrer. Bien, vamos al versículo número 10. Entonces dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Seguimos el capítulo 3, pues más o menos lo que nos trata. Está exhortando a los creyentes a que no crean en la carne, a que no crean en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, sino que crean en las cosas de Dios, ¿no? Los primeros versículos que vimos con el hermano Francisco se dividen en que Pablo habla de su vida pasada, resaltando que antes que confiaba en su linaje, en su creencia, en su poderío, en lo que él hacía, en su enseñanza, pero después nos dice de que todo eso lo compara con nada a comparación de lo que tiene con Cristo. Dice: yo antes lo creía lo más grande, pero ahora lo doy por perdido, porque lo que tengo ahora con Cristo pues es infinitamente superior. Entonces así también, ya que terminó de invitarlos a que dejen la parte del mundo, a que no confíen en las cosas de este mundo, pues les dice que confíen en Dios. Entonces, lo que dice Pablo es de que, en esos versículos, de que él quiere confiar plenamente en Dios, que él tiene un propósito verdadero, que es conocer a Cristo. Y que para todo esto, dice que él todavía no ha alcanzado esta perfección, pero que la sigue buscando. Sigue queriendo alcanzar este objetivo, y pues es el que se quiere asemejar más a Cristo cada día, ¿no? Entonces digo, cuando Pablo escribió estas cartas, pues no era un nuevo creyente, no tenía poquito tiempo de haber sido convertido, ya tenía experiencia, ya había sufrido, ya había edificado iglesias, ya había dejado líderes nuevos, entonces ya tenía esto. Sin embargo, su deseo más profundo era seguir conociendo de Cristo, seguir aprendiendo a Él. Entonces dice que esto nos enseña algo muy poderoso, de que nunca se llega a un punto en el que ya conocemos suficiente de Cristo, ¿no? Es como la frase que decía Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Una versión que se modifica, que dice que entre más sé todo lo que desconozco, ¿no? Entonces, pues entre más aprendemos de Él, sabemos que cada vez pues, nos hará más falta aprender de Él, conocerle, ver su palabra. Muchas veces nos ha pasado que leemos el mismo pasaje en diferentes etapas de nuestra vida y lo vemos de diferentes maneras. Lo interpretamos de diferentes maneras a nuestra situación, a nuestra experiencia, a nuestra madurez. Entonces, pues siempre habrá un gran camino que recorrer dentro de la vida cristiana. Entonces, digo, pues Pablo, a pesar de ser esta persona que era conocedora de Cristo, y no solo conocedora sino imitadora, sabía que tenía que conocerle más, ¿no? Todo lo que dice en la primera parte del versículo es a fin de conocerle, y no se refería solamente de una manera religiosa, sino de una manera de relación, ¿no? Sabemos que pues Dios funge una función como Padre de nosotros, entonces pues Él quería tener esta relación más fortalecida. Entonces todo lo que Él conocía, su educación, su reputación, su obediencia a la ley, pues ahora lo descartaba, porque sabía que lo que tenía con Cristo era infinitamente superior, ¿no? Entonces decía que él pues simplemente no quería escuchar más, sino quería caminar con Él, quería conocerle, quería seguirlo, y pues que tuvieran esta relación, ¿no? Que lo que dice es que muchas veces podemos leer la Biblia y aún no conocer al autor, podemos asistir a la iglesia y aún no tener comunicación con Cristo, ¿no? Entonces pues, muchas veces nos puede pasar así. Luego veía unos videos en las redes que ponían de que tenían alabanzas muy bonitas, pero que el que dejaban fuera siempre era Cristo, ¿no? Porque se enfocaban más en otras cosas, se enfocaban más en lo secundario, pero que tenemos que enfocarnos siempre en las cosas de Cristo, ¿no? Vamos a Éxodo 33, de favor. Así que cuando conocemos de verdad a Cristo, pues todo lo que nosotros va a cambiar, nuestras prioridades, nuestros objetivos. 33:15, de favor. Entonces la madurez comienza cuando ya no buscamos solo lo de Cristo puede hacer por nosotros, sino que buscamos quién es Él realmente. Entonces aquí vemos a Moisés, ¿no? Entonces ahí en Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió:
si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? O sea, Moisés no solamente quería las bendiciones que venían por parte de Dios, sino quería su presencia con él. Quería que le acompañara, quería sentirse seguro, quería sentirse acompañado y tener pues ese vínculo que solamente él tuvo con Dios, ¿no? Entonces así también debe de ser nuestro deseo. No solamente debemos de conocer de él, sino conocerlo a él. Tener esta relación estrecha con Dios para que pues podamos serle de mayor utilidad y tener más fortalecido este vínculo. También ahí en el versículo 18 dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? O sea, él no solamente quería las obras, no solamente quería lo que Dios podía proporcionarle, sino quería verle a él, quería ver su gloria, quería ver su presencia y pues quería ver algo más que solamente sus milagros, ¿no? Quería verle verdaderamente a él. Luego también nos dice en el versículo, regresamos otra vez a Filipenses 3:10, y la segunda parte dice, y el poder de su resurrección. Entonces, Pablo no solamente quería también conocer a Cristo, sino quería experimentar el poder de su resurrección. Entonces, el poder es la fuerza que Dios nos dio para tener vidas nuevas. Acompáñame a Romanos 8:11, de favor. Romanos 8:11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que entender. El espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, está vivo y es el que nos va a dar fuerza para lograr todas las cosas que Él nos ha caminado, ¿no? Todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que nos ha dicho que hagamos, lo podremos hacer con la fuerza del Espíritu Santo. Y es lo que nos va a dar ese poder. Entonces, el poder que lo trajo de la muerte vive en nosotros. Entonces, por eso es que todo podemos hacer lo posible con Dios. Él nos da la fuerza para vencer el pecado, nos da esperanza cuando todo parece muerto, nos recuerda que nada está perdido cuando Dios está presente, ¿no? A veces hemos sentido ese punto de debilidad. Tenemos que acordarnos que el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Cuando sintamos que nuestra fe está débil, hay que recordar que el poder que resucitó a Jesús vive en cada uno de nosotros. Por eso hoy la frase tan poderosa que tenemos en Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y esto debemos de creerlo porque pues, si lo trajo de la muerte, que para nosotros es algo imposible, pero pues para Dios todo es posible. Entonces, por eso es que debemos de entender que tenemos todo este poder dentro de nosotros. Pero algo que también hace hincapié y la participación de sus padecimientos, ¿no? Ahí nos dice algo importante de la parte de la vida cristiana. Sí tenemos el poder, sí tendremos esa relación con Dios, con Cristo, pero pues también padeceremos juntamente con Él. Nos dice desde los inicios que la vida cristiana no va a ser sencilla, que pues si de un momento a Él en este mundo se le rechazó, pues también a todos los seguidores de Él se les va a rechazar. Ya Él se le persiguió, nosotros también se nos va a perseguir. Así que esta participación viene de la palabra griega koinonia, que significa comunión o compañerismo. Entonces por eso nos invita a que justamente compartamos ese dolor los unos con los otros, ese padecimiento, ese sufrimiento. Y pues ya nos ha enseñado también a lo largo de todo este libro, pues que nos debemos de gozar aún en el padecimiento, ¿no? Aún en el sufrimiento debemos estar gozosos. Y como les hemos dicho, pues no es que amemos sufrir, no es que sea algo ameno, no es que sea algo que pues sea agradable, pero simplemente debemos de entender que el sufrimiento nos va a hacer asemejarnos más a Jesús, más a Cristo. Las pruebas son lo que nos va a fortalecer, va a probar nuestra fe y pues nos va a encaminar nuevamente a sus caminos si es que hemos perdido la guía, si es que hemos perdido de vista a Cristo, ¿no? Entonces como dicen, Cristo ya pasó por el camino del dolor y ahora nos va a acompañar en el nuestro. Entonces, pues muchas veces por eso les hemos dicho, cuando suframos no hay que preguntarnos el por qué, sino el para qué sufrimos.
¿Para qué Dios me está poniendo esta prueba? ¿Para qué Dios me pone en este camino? Entonces, hay que recordar de un personaje, José. José pasó por esta traición, sus hermanos antes lo querían matar, pero al final lo terminaron vendiendo. Sirvió bien cuando tenía un amo y aún así fue traicionado por la mujer de ese amo. Fue encarcelado y nuevamente regresó para tener un puesto alto y así salvó al pueblo de Israel. Dice en Génesis 50:20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿no? Entonces muchas veces así va a ser cuando nos enfrentemos a este mundo. Si mucha gente pensará mal de nosotros, pero siempre Dios lo va a encaminar a bien. Siempre estará ya en los planes de Dios, y a pesar de que nosotros no lo veamos, debemos de confiar en los planes de Él. Entonces, tal vez Dios está usando esta situación para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe, o para mostrarnos algo que se aprende solamente quebrantándonos, ¿no? Justamente dicen así de los diamantes, ¿no? Que son un pedazo de carbón, pero necesitan presión, calor, para transformarse en eso tan bonito que conocemos como el diamante, ¿no? Entonces, así también nosotros necesitamos presión, necesitamos que nos enfrentemos. Muchas veces vemos que nuestras habilidades, sí, que el instinto de supervivencia solamente se activa cuando pues estamos en una necesidad, cuando estamos en peligro. Entonces, pues así también necesitamos que nuestra fe se fortalezca, que verdad creamos y que seamos lo primero que queramos buscar en algún momento de desesperación, pues sea Dios. Entonces, acompáñenme a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, por favor. 2 de Timoteo 2, 12. Segunda de Timoteo 2, 12. Entonces dice así, nada más en la primera parte, dice: si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces nos dice, si conjuntamente sufrimos por causa de Él, por prueba de Él, pues también estaremos en todo eso bonito, ¿no? Estaremos reinando con Él, estaremos en el cielo con Él finalmente. Entonces esa es una promesa que Él nos ha hecho. Entonces, como les digo, pues todo el Antiguo Testamento nos sirve para ver que todas las promesas que en algún momento Dios hizo, las cumplió. Entonces en el Nuevo Testamento todas las promesas que están, debemos de tener fe que Él las va a cumplir. Amén. Y entonces en la otra parte del versículo 3 de Filipenses 3:10 dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, pues Pablo quiere ser como Cristo, incluso en la muerte. O sea, sabemos que Pablo les decía: pues imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo, ¿no? Entonces no solamente lo hacía en la vida, sino también lo hacía en la muerte, porque sabía que todo esto pues le iba a enseñar, ¿no? Entonces en Hebreos 5:8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿no? Entonces dice: Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Jesús murió a su voluntad para obedecer la del Padre. Entonces así también en las pruebas nos va a servir para que aprendamos de la obediencia a Dios. También pues Pablo deseaba morir a su ego, a su orgullo, a su pasado, para que la vida de Cristo se manifestara en él. Así como conjuntamente morimos con Cristo, pues también somos resurreccionados con Él, ¿no? Entonces tendremos ese mismo poder, tendremos esas mismas cualidades, si nos dejamos morir a nuestras vidas pasadas y nos dejamos a una nueva vida. Acompáñenme a Gálatas 2:20, de favor. Gálatas 2:20. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces así debemos de vivir, entender que pues hemos sido crucificados con Él, hemos sido muertos, nuestras vidas pasadas ya han sido sepultadas y ahora tenemos una nueva vida con Él.
Entonces por eso Filipenses 3:10 enseña que la meta más grande de un cristiano no es el éxito, no es el reconocimiento de este mundo, credenciales, nuestra enseñanza, nuestro conocimiento del mundo, sino el conocer a Cristo profundamente. Vamos a conocer su poder para poder vivir en victoria, sus padecimientos para madurar con Él y su muerte para rendirnos a su voluntad, para poder obedecerle, para fortalecer nuestra fe y para tener esa relación íntima con Él. Bien, continuemos entonces en Filipenses 3:11, nos dice: si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces el versículo completa su pensamiento anterior. Pablo está mirando más allá de la vida presente, más allá de lo que tenemos aquí. Pablo entendía que finalmente, pues la muerte, les digo, no es un acabar de esta vida, sino es un empezar nuevamente. Es un comienzo nuevo que tendremos en la eternidad. Entonces él tenía esa esperanza de una vida eterna y de volver a la vida con Cristo, ¿no? Entonces dice que prácticamente parecería que Pablo está dudando de si va a tener esa resurrección o no. Lo que nos quiere decir es que él está expresando una humildad y un asombro ante el gran destino que le espera como creyente. A pesar de ser grande, de haber cumplido con varias cosas, les digo, pues haber edificado iglesias, compartido el evangelio, aún así él tenía esta humildad de decir, pues si en algún momento voy a volver con Cristo, pues que se haga, ¿no? Que se logre. Entonces dice, no dice esto porque no sepas si será resucitado, porque él firmemente cree en la resurrección. Acompáñame a leer 2 Corintios 4:14, de favor. Entonces Pablo creía de verdad en la resurrección. Dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que Él le resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces él creía en esto. Entonces no es esta frase como que esté dudando, sino simplemente que con humildad expresa que pues tiene un respeto para con Dios. Sé que pues esto se podría expresar como: me anhelo alcanzar plenamente aquello por lo cual Cristo me salvó, ¿no? Usted está esperando sí lograr con todas las cosas y por el venir por el que había hecho, estar cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había mandado, lo había salvado de esa vida pecaminosa y lo había traído a vida nueva. Entonces, por eso es que nos dice que la vida cristiana es como una carrera, porque debemos de seguir, debemos de perseverar hasta que logremos alcanzar nuestra meta. Que está bien si caemos, está bien si en algún momento bajamos el ritmo, pero pues debemos de ser perseverantes, ¿no? Acompáñenme a leer Mateo 24:13, de favor. No debemos de vivir confiados por el ya soy salvo, sino debemos de ver qué frutos estamos dando en esta vida. Debemos seguir comprometidos cada día a seguir a Cristo. Entonces por eso mismo nos dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí debemos de entender que la vida cristiana será que debemos de perseverar en el camino, debemos de seguir firmes a pesar de cualquier situación, de los obstáculos, de que pues al final no veamos el final, de que parezca que no salimos de las situaciones. Debemos de perseverar siempre en nuestra vida cristiana. Entonces por eso no busca conocer a Cristo en la tierra, sino ser parte de su gloria eterna, ¿no? Pablo tenía muy firme esto de la vida eterna. Ya hemos visto varias veces que él decía, pues hasta que él podía morir ya estaba listo para morir, ya estaba listo para entregarse, porque sabía que la meta era pues encontrarse con Cristo en la vida eterna. Bien, entonces veamos nuevamente Filipenses 3:11, por favor. Entonces dice, al final del versículo, dice, de entre los muertos. Entonces es que Pablo usa una expresión un poco inusual, que es ek necron, que en griego quiere decir resurrección de entre los muertos. Así que es como una frase separada que quería decir que de entre unos cuantos de los que estuvieran muertos, solamente algunos van a resucitar, como lo sabemos. Solo los que estemos con Cristo
seremos llamados a esa vida eterna. Entonces en Lucas 20:35 dice: mas que los que le fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, Pablo tenía completamente esta devoción, esta firmeza de que iba a resucitar junto con Dios a la vida nueva. Entonces, su anhelo no solamente era evitar la muerte, sino participar plenamente de la vida eterna con Cristo. Pues no quería simplemente ser pasajero en esta vida, sino dar fruto, sino estar compartiendo el Evangelio y pues serle de utilidad a Dios. Regresamos a Filipenses 3:12, de favor. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en los versículos anteriores vimos que Pablo expresa su deseo más profundo, que es conocer a Cristo, es experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver lo que él deseaba firmemente, que pues se puede traducir que pues deseaba estar en la vida eterna conjuntamente con Cristo. Entonces aquí nada más les enseña a los demás de que él es, o reconoce humildemente que a pesar de todo lo que ha logrado, pues aún está lejos de alcanzar todo lo que Cristo lo ha mandado. Él sabía que tenía que seguir avanzando en esta vida cristiana y tener este mismo objetivo, este mismo sentir, y de pues estar todavía en el servicio a Dios. Entonces Pablo, a pesar de ser un apóstol, un hombre de gran fe y experiencia, confiesa que no lo he alcanzado todavía, ¿no? O sea, no se siente todavía completado, no se ha realizado todavía. Decía que todavía le faltaba pues perfeccionarse más en el servicio a Dios. Entonces, pues nuestro crecimiento espiritual no termina mientras estemos aquí en la tierra. Constantemente debemos estar leyendo la palabra, estar orando, estar capacitándonos, aprendiendo más de Él, congregándonos, porque pues esto no va a terminar aquí. Debemos estar listos para cuando alcancemos la vida eterna. Entonces, el creyente maduro no presume de ya haber llegado, sino que mantiene un corazón enseñable, ¿no? Vamos a 1 Corintios 10:12, por favor. Entonces dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces no debemos de trastaballar, debemos de creer que ya estamos en la parte más alta, debemos de creer que ya ha acabado nuestro viaje, sino debemos de entender que pues es todo un camino, ¿no? Por eso dice que no caigamos, no debemos de pues, bajar la guardia ante estas dificultades, ante esta vida, porque es algo que nos va a estar retando constantemente. Entonces por eso Pablo dice, ni que ya sea perfecto, ¿no? Aquí la palabra perfecto no quiere decir que seamos sin pecado, sino se refería a una madurez espiritual, ¿no? Sabía que a pesar de todo lo que había hecho, pues él sabía que todavía no había alcanzado una madurez completa espiritual. Sí la tenía en cuanto a un avance, pero pues no era la final a la que tenía que llegar. Entonces pues dice, no te frustres si todavía ves debilidad en tu vida, pero tampoco nos dice que nos conformemos. Si vemos pecado, si vemos algo que nos puede alejar de Dios, pues debemos de seguir luchando para cambiar. Si ya tenemos el poder del Espíritu de Dios, entonces pues podemos hacer las cosas. No hay nada que nos pueda impedir hacerlo si ya tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces Dios no ha terminado con nosotros, somos algo que va a seguir trabajando día a día. Cada prueba, cada caída y cada levantamiento forman parte de ese proceso de perfeccionamiento. Les digo que pues si lo comparaba a una carrera como tal. Entonces pues Dios no busca perfección instantánea, sino perseverancia constante. Hemos dicho que muchas veces que para servir a Dios no necesitamos ser perfectos, no necesitamos tener mucho tiempo, no necesitamos ya hacer todas las cosas, sino pues nada más tener un deseo y un corazón que tenga ganas de participar en su servicio. Bien, entonces continuando en los versículos, dice, sino que prosigo. Dice que la palabra proseguir en el griego,
que era dioco, significa correr tras algo con esfuerzo o perseguir con propósito. Entonces por eso Pablo usa la imagen de un corredor que no se rinde hasta alcanzar la meta. Mucho de este contexto, lo que estaba leyendo por esos tiempos, es que, pues ya saben, en el tiempo de los romanos que los estaban pues gobernando, tenían mucha influencia de la cultura griega, y pues sabemos de los griegos, pues de ahí surgieron mucho de lo que tenemos ahora como deporte olímpico. Entonces, pues en ese tiempo los que eran los atletas eran venerados, se conocían porque eran de honor, les daban pues un lugar especial, ¿no? Cada uno de ellos. Pero aparte se le conocía de que con los que iban a competir, los que eran atletas, pues tenían una constante determinación, ¿no? Para alcanzar y llegar a la meta. Sobre todo los atletas decían que pues dejaban de hacer cosas, dejaban de comer comidas que les hicieran daño, se preparaban bien, tenían una larga espera, y al final pues simplemente uno ganaba, ¿no? O competían finalmente alcanzando un objetivo que era ganar y pues tener el conocimiento de todos. Entonces pues estar ahí en una ciudad tan cercana a esa influencia, que era Macedonia, que era donde estaban los filipenses, pues por eso es que Pablo usaba esta imagen de un corredor, para pues a hacerles entender cómo iba a ser la vida de Cristo, ¿no? O sea, una imagen, digamos, como hablándoles coloquialmente a cada una de estas personas de algo que ellos iban a poder entender. Así por eso les hacía la vida cristiana como una carrera, o sea, que les hacía como una competencia, algo que tenían que hacer día a día, algo que tienen que prepararse, que tenían que entender que si querían seguir a Cristo, pues tenían que dejar algunas cosas, tenían que alejarse del mundo, tienen que dejar algunos malos hábitos para poder lograr ese objetivo de llegar a la meta, que es estar con Cristo. Por eso es que Pablo usaba mucho estas referencias, quería hablarles de algo que ellos entendieran. Por eso usaba las carreras como algo importante, porque pues también en ese tiempo casi eran como dioses los que ganaban en ese tiempo, ¿no? Entonces por eso era que les enfocaba en ese sentido, para que vieran la importancia de ser perseverantes en la vida cristiana. Entonces por eso dice, la fe cristiana no es pasiva, es una vida activa y perseverante. Dios no bendice la perfección, sino la dirección, que sigamos avanzando hacia Él. Siempre tener los ojos puestos en Él para poder lograr lo que nos ha mandado. Por eso Pablo dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esto nos habla de un propósito divino, que él entendía todo esto. Dice que Pablo se quería referir a, yo quiero agarrar completamente aquello para lo cual Cristo me agarró a mí, ¿no? Aferrarse a ese propósito, aferrarse a aquello para lo que hemos venido a hacer. Amarlo con la misma determinación que Dios lo había llamado para eso. Entonces, pues cuando Cristo le alcanzó en el camino a Damasco, a Pablo, pues sabemos cómo lo transformó, cómo cambió su vida, cómo de ser un gran perseguidor de la iglesia, pues lo hizo a un gran evangelista, un gran edificador de iglesias. Entonces Jesús lo llamó, lo salvó y lo comisionó para un propósito eterno. Les digo cuántas veces edificó, cuántas iglesias hizo, y les digo pues muchas veces no entendemos la relevancia, pero Pablo pues es el que, gracias a él, nosotros nos llegó el evangelio. Entonces pues no solamente debemos de ya entender que nuestra vida cristiana acaba cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, sino también pues es un inicio para todo ese propósito para el cual Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Acompáñame a leer Efesios 2:10, de favor. Efesios 2:10. Entonces dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces así es como debemos de andar, en buenas obras, porque como dicen, pues el camino ya está marcado, ya Dios nos lo mostró, mandó a su Hijo para que nos mostrara cómo es ese camino. Sabemos que es un camino estrecho el que hay que seguir, no todos lo van a lograr, pero pues a nosotros nos dio ese propósito de seguirlo. Nos dio una tarea y debemos de amar esa tarea, ¿no? Aferrarnos a ella como Cristo se aferró a nosotros para que cumpliéramos ese propósito. Regresamos allá a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14.
Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente les dice lo mismo, que él sabe que a pesar de todo lo que ha hecho, aún no ha alcanzado esa madurez que Dios querría para él. Pero pues les enseña cuál es la dirección en la que él vive, que dice que es no mirar atrás, avanzar hacia adelante y mantener los ojos en la meta, que es Cristo mismo. Entonces, pues sabemos que parte de la vida cristiana es no mirar atrás, siempre se nos ha dicho, porque tenemos que dejar nuestra vida pasada. Un muy claro ejemplo de una persona que cuando le dijeron que no mirase atrás volteó y se convirtió en sal, pues fue la esposa de Lot. O sea, tenemos que entender que son consecuencias, y no quiere decir que no veamos atrás para ver cómo éramos, sino de que nos dice que no veamos atrás, de que no nos aferremos a lo que ya fue, a nuestra vida anterior. Debemos de seguir avanzando. Entonces, a pesar de que pues Pablo era este apóstol, este líder, se pone al mismo nivel hablándoles como hermanos, ¿no? Y les dice, no les dice imítenme a mí porque ya lo logré, porque ya soy un gran ejemplo, sino les dice que pues todavía está en un camino. Les dice que lo imiten porque él es un imitador de Cristo. Entonces, pues así en la vida cristiana nadie puede decir que ya llegamos, ¿no? Nadie podría decir ya alcancé la madurez final y ya no tengo nada más que aprender. Entonces la madurez no se trata de haber alcanzado todo, sino de seguir creciendo cada día. Que entiende que debe de seguir aprendiendo, que debe de seguir conociendo de Dios, es el que ha entendido, ha llegado a esta madurez. Entonces, el orgullo espiritual nos detiene, pero la humildad nos impulsa a avanzar. Por eso es que Pablo pues siempre tenía ganas de aprender más de Dios, porque entendía y tenía esta humildad, tenía esta madurez suficiente para aceptar de que no había alcanzado lo final, pero que le hacía falta muchas cosas más. Entonces acompáñenme a 2 de Pedro 3:18, de favor. Entonces en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces pues aquí le dice que de verdad debemos de seguir creciendo en este conocimiento. Les digo, no solamente es de aprender, de leer más la Biblia, de tener o acumular conocimiento porque sí, sino el que lo estemos aplicando día a día, y también el que estemos fortaleciendo esta relación que tenemos con Dios. Debemos de tener esta oración, este tiempo de intimidad con Él, para aprender más de Él. Y entonces Filipenses también ahí en 3:13 dice: pero una cosa hago, ¿no? Que nos habla de que Pablo estaba completamente enfocado, tenía ese enfoque, tenía esos ojos directamente puestos en Cristo. Sabía cuál era la meta, sabía cuál era todo su sentir y lo que estaba luchando. Sabía que no importaba qué obstáculos se le pusiera, eso no iba a cambiar la meta, qué dificultad tuviera, qué problema tuviera, sino que igual todo lo iba a llevar a seguir a Cristo, ¿no? Seguir a Cristo, él buscaba seguir a Cristo con todo su corazón. Es como si él dijera: he simplificado mi vida en una sola meta, que es agradar a Jesús y alcanzar su propósito. Es algo que él había dicho. Él sentía firme de seguir a Dios, de seguir a Cristo y de seguir sus mandatos. Sabemos que muchas veces así es. A muchas veces cuando queremos lograr nuestros objetivos, le damos primeramente a eso y luego seguimos las cosas de Dios. Pero Dios ya nos ha dicho que primero deben de ser sus cosas. Vamos a Mateo 6:33, de favor. Entonces Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo muy bien una analogía que una vez dijo Iván, de que decía que la vida era así como una fuentecita, que todo iba así como escalonado. Iba Dios, iba la familia, iban nuestras responsabilidades, trabajo, dinero,
entonces que todo importaba cómo pusiéramos a Dios, porque era de donde iba a brotar el agua, ¿no? Entonces, si de él brota el agua y ponemos algo encima de él, pues ya no va a caer hacia abajo de lo que esté. O sea, si poníamos primero a la familia, pues el agua nada más iba a caer debajo de lo que estuviera debajo de Dios. Entonces, por eso es que debemos de poner a Dios hasta la parte de arriba, porque así es que caerá bendición sobre todas las demás cosas. Todo lo demás, todo va a abundar si seguimos primeramente las cosas de Dios. Entonces también dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Les digo, pues es una liberación esto del pasado, que no como tal es que lo ignoremos, sino que no nos aferremos a él, sino que no queramos vivir todavía nuestras cosas pasadas, en el pecado, en lo que éramos antes de conocer a Dios. Porque pues sabemos que Pablo tenía un pasado brillante como fariseo, tenía poder, tenía gente a su servicio, pero pues también tenía un pasado doloroso, que era perseguidor de la iglesia. Entonces por eso le decía que no se aferrara a eso. Entonces él tenía que cambiar. Entonces justamente es que nos dice que olvidemos ese pasado, que nos olvidemos los fracasos que el enemigo usa para desanimarnos, que olvidemos los logros que pueden hacernos orgullosos, complacientes, pero pues que sí aprendamos del pasado. El pasado es algo que nos debe de servir nada más como una referencia de cómo era nuestra vida antes de Dios y cómo es nuestra vida ya después de Él. Entonces, por eso les digo que Pablo usaba una analogía mucho de cómo eran las carreras, porque dice, y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Entonces es como los corredores, no sé si los han visto, cuando se acercan a la meta, cómo inclinan sus cuerpos para llegar primero, ¿no? Para que sea su cabeza lo primero que pasa. Entonces así habla de este esfuerzo, de este avance que Pablo quería que hiciéramos cada uno de nosotros. Cada día busquemos superarnos, cada día mejoremos en esta vida cristiana. Tenemos que, pues obviamente, seguir lo que dijo Dios, ¿no? Siempre nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Entonces, pues este esfuerzo, este deseo, pues nosotros también lo teníamos que mostrar día a día. El que nosotros mostremos este coraje para seguir los caminos de Dios. Te acompaño a buscar Gálatas 6:9, de favor. Gálatas 6:9. Entonces en Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Entonces tenemos que seguir firmes en este camino, debemos de seguir con este esfuerzo, con estas ganas, con este amor de hacer la labor de Dios, de hacer estas cosas buenas que Él llama, que sabemos que a veces no le agradarán al mundo, por el cual sufriremos, pero debemos de seguir firmes en su camino. Bien, entonces ahí mismo en el versículo 14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces pues sabemos que la meta será simplemente pues, llegar fielmente en Cristo. El premio pues es la recompensa celestial, la comunión eterna que tendremos con Dios, y el supremo llamamiento es ser llamado por Dios mismo a la gloria en Cristo Jesús. Entonces este premio no nos habla de que vamos a recibir, como decía, ¿no? Una corona de estos juegos que muchas veces en las competencias les daban como de olivos, que pues dicen que pues era un regalo efímero, que en 3-4 meses se echaba a perder. Nosotros sabemos que este será un regalo eterno, una recompensa que tendremos para siempre y que compartiremos la gloria con Él. Entonces Pablo no corre para ganar algo temporal, no quería gloria aquí en la tierra, no quería reconocimiento de los hombres, sino que quería reconocimiento de Dios acá allá en la vida eterna. Entonces por eso dice que la vida cristiana no se trata de velocidad, no se trata de llegar más rápido, sino de ser constantes. Dios no busca corredores perfectos, sino creyentes que no se detengan. A lo mejor en algún momento bajaremos el paso, pero no debemos ni de retroceder ni de detenernos. Siempre debemos de ser perseverantes en esta carrera, en esto que es la vida cristiana. Entonces, les digo, pues no quería una recompensa futura. O sea, no solamente veía también no solo se enfocaba en la vida eterna, sino se enfocaba en tener esta relación con Dios. Porque sabía que Cristo era su motivación diaria.
Acompáñenme a leer Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, pues debemos de tener así justamente puestos los ojos en Jesús y tener este gozo conjuntamente con él. Y luego él sufrió y aún así estaba gozoso porque sabía cuál era el propósito de su Padre. Entonces así también nosotros debemos estar gozosos de cada una de las cosas que padezcamos aquí, porque debemos de entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente regresemos a Filipenses 3, leamos los versículos 15 y 16. Filipenses 3, 15 y 16. Entonces dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces ya entendimos, ya nos enseñó Pablo de que él no se considera ya perfecto, que él está corriendo hacia la meta, que él se olvida del pasado y que él se extiende hacia adelante, que él se esfuerza para seguir a Cristo. Entonces ahora nos habla de que pues Pablo invita a todos los demás creyentes a tener esta misma mentalidad. También a lo largo de los capítulos de Filipenses hemos visto que él busca la unidad de la iglesia, que no debemos de ser uno solo, no debemos ser individuales, sino pues movernos como una iglesia, como una congregación. Entonces esto es una llamada a la madurez y a la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que le dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿no? Ya sabemos que en la otra parte pues le dice que todavía no son perfectos, que él todavía no lo es, pero aquí les dice que a los que ya son maduros. Digo, perfección aquí en este caso no es de sin pecado, sino que les habla de que ya son maduros espiritualmente. Entonces dice, a todos los que son maduros, a todos los que hemos alcanzado cierta madurez espiritual, pensemos de esta manera, ¿no? Lo que les está diciendo. Una cosa es que reconocer que aún no han llegado, que no hay que mirar atrás y avanzar hacia Cristo cada día esforzándonos. Eso es lo que finalmente Pablo quiere invitar a todos. Les dice, todavía no hemos alcanzado total madurez, pero los que ya somos maduros en la fe, en Cristo, debemos de sentir que pues justamente esto, todavía no estamos listos completamente, no lo estaremos, sino que a través de nuestra vida debemos de prepararnos, no debemos mirar atrás como algo a que aferrarnos, y debemos de avanzar hacia Cristo cada día, esforzándonos y siguiéndole firmemente. Entonces, la verdadera madurez espiritual no se mide por cuántos años llevamos en la iglesia, sino por nuestra actitud ante el crecimiento. No importa si tienes 1 año, si tienes 2 en la vida, depende de cómo sea tu actitud ante las cosas de Dios. Debemos de entender que la madurez espiritual no es lo mismo que la madurez que tenemos en esta vida, sino que es el cómo nos comportemos hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del mundo, siempre buscando agradar a Dios. Acompáñenme a Proverbios 4:18, de favor. Entonces en Proverbios 4:18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces los maduros debemos de aprender que no hay que dejar justamente de aprender, de capacitarnos, de avanzar. Debemos tener una mentalidad humilde, perseverante y centrada en las cosas de Cristo. Y también ahí en Filipenses 3, justamente Pablo muestra un gran amor que le tiene a todos los hermanos, porque les dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Él entendía que no todos estaban en ese mismo nivel de madurez espiritual. Sabía que a lo mejor algunos todavía estaban confundidos,
que algunos todavía se aferraban a ciertas cosas, que algunos todavía no dejaban la vida carnal completamente, que algunos todavía estaban en duda, que algunos su fe todavía no era tan fuerte, pero les decía, y los decía con completo amor, con comprensión, les dice que si alguno piensa diferente, Dios mismo se lo hará entender. Él no buscaba imponerles el mismo pensamiento, esa misma idea de que pues lo tenían que seguir y punto, tenían que hacer las cosas de Dios, sino que sabía que pues todo esto de la revelación, todo esto del conocimiento, finalmente Dios es el que lo va a dar. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que así justamente predicar el Evangelio, entendiendo de que muchas veces en ese momento no se dará esa revelación, de que muchas veces no se aceptará la otra persona a Cristo en sus corazones, de que no veremos cambio, de que se nos rechazará, pero entender que Dios es el que va a dar ese entendimiento finalmente. Dios es el que va a dar ese fruto en cada uno de los corazones y en su momento pues se revelará a cada uno de ellos. Por eso es que también Pablo les decía esto a los demás de la iglesia, sabía que a lo mejor todavía algunos no tienen ese mismo sentir que el total, pero que Dios era el que les iba a dar ese entendimiento. Dios lo hacía con amor, lo hacía con comprensión, no tratando de imponer nada, sino simplemente confiando en que el Espíritu les daría esa guía para que siguieran el camino. Acompáñame a Romanos 8:16, por favor. Entonces en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces en la iglesia siempre habrá creyentes en diferentes etapas de esta madurez, sean los bebés, los jóvenes, los adultos. Entonces por eso no debemos de imponer a nadie, sino inspirar y orar para que Dios se revele a cada uno de ellos. Muchas veces nuestro testimonio servirá para inspirar a otros, nuestro servicio igual. Entonces si nosotros hacemos nuestra parte, servirá de inspiración para otros, para que también así se les revele a cada uno de ellos. Entonces pues la unidad no se va a lograr forzando a nadie, sino dejando que el Espíritu Santo trabaje en los corazones. No vamos a lograr nada imponiendo cosas, sino haciéndoles entender a los hermanos de que si se dejan pues, controlar por el Espíritu, Él será el que haga todas estas maravillas que nosotros esperamos. Esto nos dice en la segunda parte del versículo, dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Entonces Pablo exhorta, Pablo invita a todos los que ya han alcanzado esta madurez, que vivan de esta manera. Le dice: no retrocedan, si ya hemos crecido, pues hay que mantenernos firmes en este nivel de fe y obediencia. Entonces el cristiano maduro no vive de emociones ni cambia con las circunstancias, ¿no? Cuando uno ya entiende pues que habrá pruebas, ya no flaqueará. Cuando entendemos de que a través de la vida pues no será solamente hojuelas y miel, sino que también nos tocará muchas cosas amargas, no nos hará flaquear en nuestra fe. No decaeremos, no diremos pues ya Dios ya no nos quiere, sino que sabemos que Dios estará haciendo esta prueba para algo. Entonces debemos de mantenernos firmes, y es por eso que es bueno que sigamos preparándonos para justamente alcanzar esta madurez espiritual, para que como iglesia igual nos soportemos y no nos dejemos caer y no flaqueemos ante la adversidad. Entonces por eso en la parte final del versículo dice: sintamos una misma cosa, ¿no? Entonces digo, pues Pablo siempre termina enfatizando esta unidad, esto que él quería. No quiere individualistas, no quiere iglesias de uno, quiere una iglesia que sea conformada y que todos tengan este mismo sentido, ¿no? Digo, finalmente sabía que pues las personas, si se dejaban manipular por el Espíritu, pues iban a tener esta misma unidad, este mismo sentir finalmente, a pesar de que no tuvieran la misma madurez que todos, pues iban a alcanzar este mismo sentir. Entonces por eso debemos que trabajar juntos como si fuéramos el cuerpo de Cristo. Entonces dice que donde hay humildad y amor, el Espíritu Santo trae armonía. Vayamos a 1 de Pedro 3:8, de favor. 1 de Pedro 3:8. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables.
quién va a estar en una iglesia a gusto en la que haya puro conflicto? Entonces necesitamos una iglesia en la que todos estemos amados, queridos, respetados, y esto mismo nos llevará a un mismo sentir de pertenencia en la iglesia y a un mismo sentir de pertenencia en el cuerpo de Cristo. Entonces por eso debemos entender que finalmente será esa conjunción. Entonces finalmente, para terminar, nos dice estos versículos que vimos nos enseñan que la vida cristiana pues es una carrera, ¿no? Es algo que pues no siempre será en línea recta, tendrá sus obstáculos, tendrá cosas que nos detengan un poco, que avancen nuestro avance, que nos vayan queriendo frenar, pero debemos de ser perseverantes. Pues no se trata de velocidad, sino de dirección. Si seguimos siempre en el camino de Dios, Él nos mostrará cómo salir de cada una de las dificultades. Así que cuando Pedro caminó en el agua, cuando lo vio a Él, pues sí pudo, pero cuando cambió su enfoque fue que se estaba hundiendo, ¿no? Entonces, si mantenemos nuestra vista centrada en Dios, en Cristo, en sus cosas, pues Él es el que nos mostrará cómo salir de cada una de las dificultades. Entonces, si nosotros alcanzamos esa madurez, no nos vamos a rendir, no nos vamos a conformar y no nos vamos a distraer con las cosas del mundo, siempre y cuando nuestros ojos sigan puestos en Dios. Y pues nosotros debemos de decir siempre, así como dijo Pablo: no he llegado aún, pero una cosa hago, es proseguir en la meta. Entonces, mientras corremos, debemos recordar: Cristo es el punto de partida, el compañero del camino y la meta final. Entonces, pues eso les quiero invitar, hermanos, que sigamos siempre firmes en esta vida cristiana. No es algo sencillo, no es algo fácil, pero pues como siempre les he repetido, también la vida sin Dios no es fácil. Tendremos hasta más problemas. Entonces Dios siempre nos ayudará a ver la luz, siempre nos ayudará a seguir un buen camino, que a pesar de que tengamos dificultades, pues saldremos de ellas y saldremos más fortalecidos. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la enseñanza, te quiero dar gracias por el mensaje. Te pido que justamente nos des esta sabiduría para aprender cómo seguir tus caminos, que nos des siempre esta humildad, que reconozcamos que siempre habrá más que aprender de ti, siempre podemos acercarnos más a ti, siempre habrá algo que mejorar dentro de nuestras vidas, Señor. Que entendamos que esta vida pues siempre será algo de un reto, algo en el que no debemos de conformarnos, de detenernos, sino seguir adelante siguiendo tus caminos, Señor. Llévanos a no mirar atrás, a no flaquear, a no decaer ante las adversidades, sino enseñarnos un camino, una salida para poder salir contigo, Señor. Permítanos seguir siendo firmes, seguir compartiendo el Evangelio a los demás, y que pues igual todos vayamos en un mismo sentido, en una misma dirección, para que fortalecidos como tu iglesia podamos seguir adelante en este mundo perverso. Todo eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén.